Microfrontends con Next.js y Module Federation. Antes de iniciar el video, quiero dar una pequeña descripción o explicación de lo que son los microfrontends. Los microfrontends son la separación de la capa de presentación en múltiples aplicaciones pequeñas y autónomas, cada una encargada de una parte específica de la interfaz de usuario. Es decir, es partir una aplicación monolita, una aplicación grande, en muchas aplicaciones pequeñas y que cada una cumple un rol y se encarga de una funcionalidad o una sección de la aplicación en específico. Esto ya lo vemos en el backend y es muy similar a las arquitecturas basadas en microservicios, solamente que en microfronts hay algunas diferencias, como que no están desacoplado realmente un microservicio del otro, más sin embargo al principio sigue siendo el mismo. Es tomar una aplicación grande, partirla en pedazos pequeños, que la podamos atacar de una manera específica, y si tenemos varios equipos o varias personas trabajando, delegarlos a cada uno una responsabilidad única sobre estas funciones específicas. Adicional a esto, hablemos qué es Module Federation. Module Federation es una tecnología de Webpack que permite compartir módulos entre aplicaciones independientes. Con esta podemos crear un conjunto de aplicaciones de frontend que se comunican entre sí y comparten sus recursos. Es decir, si yo tengo un remoto A y un remoto B, y en mi remoto A tengo un componente que es altamente reutilizable, como podría ser un header o un footer, simplemente lo que podemos hacer es que desde el remoto A lo exponemos y remoto B es capaz de consumir ese componente, y así no estamos duplicando código y estamos optimizando esta funcionalidad. Para mostrar cómo funciona Next.js con Module Federations para integrar estos microfronts, he creado dos proyectos en Next.js. Súper sencillo, simplemente hice Yarn Create Next App y creé mis dos proyectos. Y vamos a ver cómo podemos hacer que estos dos proyectos se comuniquen entre sí a través de Module Federation. Lo primero que debemos hacer es instalar la librería de Module Federation, la cual se llama module-federation/next.js-mf. Esto lo haremos simplemente ejecutando yarn add y instalamos la librería en ambos proyectos. Es necesario que esto esté en ambos proyectos. Entonces, mientras esto se va instalando, podemos ir preparando nuestros archivos de nextconfig, en el cual vamos a sobreescribir el webpack que tiene por defecto Next.js, y vamos a añadir el plugin de Next Federation Plugin, que es el que nos va a permitir comunicar los dos remotos. Entonces iniciamos haciendo un require de Next Federation Plugin. Aquí ya lo vemos, por lo que probablemente ya lo instalas. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a añadir webpack en el config. Esto es una función que recibe config y options como parámetros, y luego lo que vamos a hacer es que a config.plugins.push para que haga un push dentro de los plugins que ya tiene la configuración por defecto de Next.js. Y dentro de este push lo que vamos a pasar es una nueva instancia de Next Federation Plugin, la cual recibe algunos parámetros. El primero de ellos es name, el nombre con el cual se va a identificar este remoto dentro de su ecosistema de microservicios, que en este caso vendría siendo Next1. El segundo es file name,
que es el nombre del archivo por el cual será la ventana de exposición de sus componentes hacia el resto de microservicios. Es decir, a través del nombre de este archivo, de esta ruta, es que él va a poderse conectar con los otros micros y así federar estos módulos. Esto es un archivo que se genera dentro de la carpeta .next del build de Next.js. Entonces, lo que ellos recomiendan es que se haga en static, en chunks, y que el nombre del archivo sea remote entry JS. Este es el estándar que nos recomienda Module Federation. Luego tiene los remotes o remotes, que lo que hacen es referencia a todos los micros externos que pueden consumirse o a los que se les va a exponer los componentes. Entonces, en nuestro caso sabemos que es Next2. Y se declaran de esta manera: el nombre del módulo que está por fuera del remoto, más la URL de dónde está el archivo de entrada, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, ya sabemos que va a ser HTTP localhost 3001, porque el remoto 1 va a correr en el 3000 y el remoto 2 va a correr en el 3000. Luego de aquí va la ruta a los archivos estáticos de Next, y como vemos, como ya habíamos puesto y habíamos definido antes, de que los archivos de entrada van a estar en la ruta statics /chunks /remotes. Acá tenía un typo, entonces le decimos static chunks remote entry.js. ok, entonces con esto ya nos quedaría. Además, tenemos un valor que es exposes, que aquí es donde expondríamos los componentes que queremos compartir hacia el otro remoto. En este caso, Next 1 solamente va a consumir, por lo tanto lo vamos a dejar vacío. Este mismo archivo lo podemos duplicar para Next 2. Simplemente cambiamos lo que sabemos que va a ser diferente, como en este caso el nombre del remoto es Next 1, va a correr en el puerto 3000, de resto es idéntico. Adicional a esto, se me estaba olvidando, para que pueda correr nuestro proyecto necesitamos instalar Webpack. Entonces hacemos jar add Webpack. Esto funciona a partir de Webpack 5. Entonces hacemos ese jar add Webpack. Acá ya lo instaló, entonces vamos a decirle jar dev para correr Next 1, ver que está funcionando. Acá tenemos el 3000. Aquí podemos ver que nos dice, tenemos un error. Bueno, nos falta una cosilla, y es que este config tenemos que retornarlo aquí, que de momento no estamos retornando. Estamos sobreescribiendo un webpack y no estamos retornando nada. Si lo retornamos, en teoría ya debería arrancar el servidor. Efectivamente, si nos venimos a localhost 3000, aquí vemos ya nuestra página corriendo. Si nos vamos al segundo, probablemente, si ejecutamos yardev, también lo vamos a ver viviendo acá. Perfecto. Hasta acá simplemente tenemos dos proyectos de Next.js corriendo
cada uno en un puerto diferente. Aquí es donde viene la magia realmente. Y es la siguiente. En Next2 vamos a crear una carpeta que sea components y vamos a crear un componente nuevo que sea button.jsx y aquí vamos a crear un componente button vamos a primero probarlo en la página 1 en la página de Next2, que es donde lo estamos creando. Tan sencillo como decirle vamos a utilizar button y aquí vemos nuestro botón de hola desde Next2, ¿sí? Aquí obviamente no lo vemos porque aún no lo estamos importando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el next config de Next2 vamos a exponer este componente. ¿Cómo lo exponemos? De la siguiente manera. Le decimos que desde la raíz va a estar en una carpeta llamada botón o button y vamos a copiar aquí la ruta relativa de ese botón desde la raíz del proyecto. Por lo tanto, Next2 no es necesario, sino más bien de esta manera. Aquí él nos dice, se han encontrado cambios en nextconfig.js, por lo que tienes que reiniciar el servicio para que pueda funcionar, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ver la magia. Si yo me vengo acá, podemos hacer const external component y a esto le decimos que va a ser igual a un dynamic que va a devolver un import de Next2 slash, como lo tenemos acá, button. Adicional a esto le vamos a decir en las opciones que no queremos que sea SSR y que funcione en suspenso. ¿Okay? Este external component lo vamos a poner la misma altura que habíamos puesto el botón del otro lado. ¿Ya? Si venimos a la aplicación 1, como lo vemos, estamos consumiendo el botón desde el otro remoto. Es decir, este botón de acá, este botón no existe en el proyecto del remoto 1, sino que yo simplemente lo estoy consumiendo. De hecho, si volvemos al código, vamos a cerrar todo para entenderlo un poquito más claro. Si yo abro Next2, tengo los dos proyectos corriendo, me voy a componentes y aquí tengo hola desde Next2 y le digo hola desde un remoto y lo guardo. Cuando yo vengo acá y actualizo en el remoto 1, que todavía no lo he modificado en absoluto, ya veo hola desde un remoto. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el mismo componente que viene desde el remoto B en el remoto A. Yo simplemente lo consulto y lo pinto. Eso es lo que se está haciendo. ¿Ok? Pero esto tiene más poder todavía. Por ejemplo, digamos que no queremos todo este componente y queremos simplemente un hola que diga hola mundo
desde el remoto 2, ¿cierto? Pues este plugin tiene unas extra options muy interesantes. De las más interesantes yo quisiera destacar dos, son las que más he tratado. Una es el expose pages, que es un booleano, y esta literalmente lo que hace es que expone de una forma automática todas las páginas que tenemos en nuestro proyecto de Next. Y el segundo es async automatic async data. Y esto lo que hace es que limita el tamaño del bundle que él va a exponer, y tiene una particularidad o tiene una funcionalidad que se puede instalar en las páginas que es súper interesante, que es hacer el llamado en demanda. Y eso lo que nos permite es que en lugar de nosotros tener que consumirlo como se los mostré con Dynamic, simplemente podamos hacerlo como un import de toda la vida, porque lo hace en demanda. No es tan recomendado para SSR, pero funciona bastante bien. Si no vas a utilizar SSR, claro está. ¿Ok? Entonces esta simultánea de momento no lo vamos a dejar. Vamos a dejar solamente expose pages 3. ¿Ok? Si nos vamos, aquí vemos hola mundo desde el remoto 2, es lo único que vemos. Si nos vamos al index de acá, le decimos external page y aquí le decimos pages slash index. Y este external page va a ser lo único que yo voy a retornar. Es decir, así, tal cual. Esto es lo único que yo voy a retornar. Si nos vamos al 3000, vamos a ver. Ah, bueno, no hemos recargado el Next.js de Next 2, o sea, el Next config del Next 2, desde que hicimos el cambio. Entonces, él nos los está diciendo, está corriendo. Si venimos acá, ahí lo tenemos. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos compartiendo una página completa desde el remoto 1 al remoto 2. Esto es súper útil para un patrón de diseño de esta arquitectura microfrontend que se llama orquestada. Existen muchas. Les voy a hacer mención de las dos más, como de las dos ramas principales. Sin embargo, como les comento, se extienden demasiadas. Las dos principales son las orquestadas, que es siguiendo este tipo de diseño en el cual yo tengo un proyecto que es el que me va a encapsular todos esos microservicios y es el que va a decir, bueno, en la ruta tal vas a consumir X microservicio, como lo estamos haciendo acá. Y la otra son los danzantes o desacoplados, que básicamente se hacen muchos microservicios y cada uno maneja sus páginas, y por medio de un enrutador como Ruta 53 de AWS o cualquier VPC, enrutas el dominio a diferentes proyectos, y lo que haces es que compartes los módulos entre los micros, entre los diferentes proyectos. Yo soy más de la orquestada, siento que se tiene más control acerca de lo que está sucediendo. Sin embargo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Bueno, aquí vemos un ejemplo sencillo de cómo poder exportar o exponer y consumir componentes y módulos desde un proyecto a otro en Next.js con Module Federation. Esto es un mundo nuevo. Realmente cuando lo empecé a toquetear y a probar cositas, me di cuenta que realmente tiene muchas cosas dentro de sí mismo, muchos conceptos que aprender. Pero creo que es el futuro. Creo que hacia aquí va el frontend. Lo veo bastante óptimo, sobre todo para proyectos grandes. No lo veo para proyectos pequeños. Es algo para proyectos robustos, para proyectos donde equipos grandes se encarguen de darle soporte y de construirlo día con día.
Sin embargo, está bastante interesante y espero que les haya servido.